Bueno, en primer lugar vamos a dar un vocabulario básico. Vamos a diferenciar cada una de sus partes. Así, ese número que tenemos dentro de la cajita, por así decirlo, ¿vale? Ese número que está dentro se le llama el radicando. Al numerito pequeño, que es el que le da nombre, si se decimos raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, ese numerito que aparece ahí en rojo, llamamos el índice. Y por otro lado, a todo, al conjunto de lo que vemos ahí, a eso se le llama radical, ¿vale? Por eso el tema tiene como título radicales. Bueno, vamos a ver qué es exactamente esto de los radicales. ¿A qué nos referimos cuando escribimos eso de raíz cúbica de 8? Bueno, raíz cúbica de 8 va a ser un número, no sabemos cuál, vamos a representarlo con ese signo de interrogación, pero ese número tiene que cumplir que cuando yo lo eleve a 3, es decir, que cuando yo lo eleve al índice, eso me dé 8. Es decir, que cuando yo el numerito lo eleve a 3 porque es el índice, me da 8. Por tanto, cuando yo vea un radical, mi pregunta siempre es, ¿qué número elevado a esto me da esto? O dicho ahora con la terminología correcta, ¿no? ¿Qué número elevado al índice me devuelve el radicando? Bueno, pues en este caso, ese numerito sabemos que es el 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 3 da precisamente 8. Venga, otro ejemplo. Raíz cuadrada de 16. Es un número, no sé cuál, pero ese número cuando yo lo eleve a 2 me tiene que dar 16. Es decir, cuando yo lo multiplique por sí mismo, me da 16. ¿Qué número es? Pues efectivamente es el número 4, porque 4 elevado a 2 me da 16. Así, de manera general, decimos que la raíz enésima de A, es decir, una raíz con un índice cualquiera y un radicando cualquiera, va a ser otro número B siempre que B cumpla la propiedad siguiente, y es que B elevado a n me devuelva A. Esa es la definición general, no os asustéis por las letras, porque realmente simplemente es una manera de representar la generalidad a la que nos podemos enfrentarnos. Y ya no es un ejemplo concreto, sino algo general. Vale, surge la siguiente pregunta. Con base en la definición que acabamos de dar, ¿eso existe, sí o no? Bueno, habría que pensar. ¿Existe un número elevado a 2 que dé menos 4? Bueno, pues la respuesta efectivamente es no. ¿Por qué? Porque supongamos que el número es positivo. Cuando lo eleve a 2 y se multiplique por sí mismo, va a ser positivo por positivo y el resultado va a ser un número positivo. Por tanto, es imposible que dé menos 4. Pero si fuese un número negativo, ¿qué pasaría? Pues que sería negativo por negativo y daría positivo. Por tanto, tampoco va a dar nunca menos 4. Y eso nos lleva a un resultado general que dice que si A es negativo, A estamos considerando el numerito que está dentro del radical, es decir, el radicando. Pues entonces solo existen sus raíces de índice impar. Claro, porque si el índice es impar sí es posible. Vamos a considerar este caso. Raíz cúbica de menos 8. ¿Hay un número ahora que elevado a 3 me dé menos 8? En efecto, el menos 2 sí lo cumple. ¿Por qué? Porque al estar elevado o al pedirle que se eleve a un número impar, ¿qué ocurre con menos 2 elevado a 3? Pues que tenemos menos 2 por menos 2 por menos 2. Y ahora el signo sí es negativo, porque tenemos menos por menos más por menos, menos. Por tanto, esto sí que da menos 8. Así que cuando el radicando, el numerito que está dentro del radical, es negativo, hay que pensar primero, espera, solo es posible si el índice es impar. Por otra parte, cuando A es positivo, cuando tenemos en el radicando un número positivo, siempre va a existir la raíz, ¿eh? No importa cuál sea el índice. Entonces, todos estos radicales que vemos aquí existen. Hay que diferenciar el hecho de que existan o no a que se conozca. Por ejemplo, raíz cuadrada de 8, claro que existe. Ahora bien, no hay un número natural que cumpla que elevado a 2 de 8. No lo conocemos, no es exacto, no es entero. Pero sí que existe, ¿vale? De hecho, es un número irracional que tiene infinitos dígitos, infinitos decimales. Que no lo conozcamos no implica que no exista. Todos los que vemos aquí existen. Ahora bien, hay algunos que se sacan de manera inmediata, como por ejemplo este, que es un número natural que conocemos, que es el 2, porque 2 elevado a 3 es 8. Y este, pues quizá no. Este va a ser un número con infinitos decimales. Bueno, pero existe. Bien. Seguimos. Y puede surgir la siguiente pregunta. Hemos dicho que la raíz cuadrada de 4 es un número tal que elevado a 2 me dé 4. Ya sabemos que es el 2. Pero,
¿Por qué no el menos 2? Porque si nos centramos en la definición, el menos 2 también cumple que menos 2 elevado a 2 me da 4. Bueno, es cierto, pero la raíz cuadrada de 4 siempre se refiere al número positivo que cumple eso. Entonces nos quedaríamos únicamente con el 2. La raíz cuadrada de 4 representa al 2 como número positivo. Aunque es cierto que el menos 2 también lo cumple. Por eso a veces nos conviene quedarnos con los dos números que cumplen eso. Cuando eso ocurre, hay que especificar que nos quedamos con el positivo y con el negativo. Un ejemplo. Si recordáis la fórmula de resolución de las ecuaciones de segundo grado, aquello de x igual a menos b, y ahora que venía, más menos raíz de, eso quiere decir que nos quedamos con ambas. Porque cuando no ponemos nada, entendemos que nos quedamos únicamente con la positiva. Bien, vamos a ver ahora una estrategia para pasar un radical a una potencia. Vamos a suponer que nosotros no nos gusta la forma de los radicales, no nos gusta, y preferimos ponerlo de otra forma exponencial o potencial, que sí que nos va a permitir verlo de manera más clara y aplicar otra serie de propiedades. Bueno, pues es muy sencillo. Cuando yo tengo un radical, en este caso con índice 3 y radicando 8 elevado a 4, eso se puede escribir como 8 elevado a 4 tercios. ¿Cuál es la clave? Pues el exponente que tenemos en el radicando se pone arriba, en el numerador, y el índice, que era el número pequeñito que tenemos ahí, el 3, ese va abajo. Con esa regla podemos convertir un radical en una potencia, en la forma exponencial como 8 elevado a 4 tercios. Venga, un ejemplo. ¿Cómo pasaríamos eso a forma exponencial? Quiero escribir eso como una potencia. Es lo mismo, pero visto de otra manera. Bueno, pues eso sería 2 elevado a 6 partido 3. 6 partido 3 es 2, ¿no? Así que esto sería 2 elevado a 2, que es 4. Venga, ¿cómo se transformaría eso en potencia? Pues sería 3 elevado a 2 quintos. ¿Y este cómo sería? Bueno, este, si nos fijamos bien, sería 2 elevado a 1 medio. ¿Por qué? Porque el 2, cuando no tiene nada aquí, ¿qué tiene realmente? Tiene un 1. Por tanto, ese 1 es el que se vendría al numerador. Y aquí, cuando no hay nada, ¿qué hay realmente? Sabemos que las raíces cuadradas, como son las más usadas, pues cuando no se pone nada, se sobreentiende que hay un 2. Por tanto, este 2 que no está, pero que en realidad sí está, lo ponemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a ver 5 propiedades o, visto de otra manera, 5 herramientas que nos van a permitir tener un radical complejo, difícil, simplificarlo y, por tanto, hacerlo más sencillo de resolver. 5 herramientas que nos van a facilitar la vida. Son como 5 reglas del juego que, si aplicamos tal y como vamos a expresar, siempre nos llevarán a resultados correctos. Por tanto, la clave es conocer bien esas reglas del juego y aplicarlas cuando nos enfrentemos a un problema. Estas 5 herramientas, como digo, nos va a permitir coger una situación complicada y simplificarla. Vamos a ello.